Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a esta serie de webinars que organizamos en conjunto con la UES, SAI Business School, sobre la importancia de la actividad de la auditoría en épocas de emergencia, perspectivas desde Ecuador y Estados Unidos, en conjunto con el Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Es un gusto poder presentar a David González, ingeniero comercial con especialización en finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además especialista superior en finanzas de la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente alumno de nuestra maestría en contabilidad y finanzas de la Universidad Espíritu Santo, además que posee una certificación en gerenciamiento y liderazgo de Harvard Business Publishing y está certificado como especialista de control interno. También contamos con la grata presencia de Daniel Romero, ingeniero de finanzas y auditoría de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y actualmente se encuentra por finalizar su MBA en la Universidad de Nueva York. Tanto Daniel como David cuentan con muchísima experiencia en el sector de la auditoría externa. En el caso de David, pues ha trabajado para Deloitte por cerca de 4 años y con 6 años en total en experiencia del tema de auditoría interna y gestión de riesgos. También trabajó como auditor interno corporativo para el Grupo Marathon y actualmente es el gerente de auditoría interna de Corporación Maresa. Por otro lado, Daniel cuenta con 9 años de experiencia en auditoría interna y externa, en administración de riesgos, trabajó para Deloitte y Philip Morris y desde el 2016 está haciendo su carrera en Estados Unidos, trabajando para varias empresas a nivel del mundo, en algunas filiales, especialmente en el área de auditorías operacionales, business continuity, financieras y SOX. Daniel se especializa en auditoría, administración y manejo de riesgos y está liderando auditorías en Nueva York, Chicago, San Francisco y Boston. Para nosotros como SAI y como UES es un gusto poder contar con este nivel de profesionales que nos van a compartir justamente sobre la importancia de la auditoría en esta época de emergencia. Daniel y David, bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un gusto poder tenerlos en conjunto con la UES y SAI en este programa de webinars. Listo, César. Muchísimas gracias. Para mí es grato y agradezco a la coordinación del Instituto de Auditores Internos y de la Universidad de Especialidad Espíritu Santo que han coordinado este tipo de conferencias virtuales. Nos ayudan muchísimo como profesionales para distraernos un poco en el ambiente que estamos viviendo y para aportar en algo al desarrollo de cada uno como profesionales. Les explico. Respecto al tema de las preguntas, utilizaremos la herramienta Slido. En esta herramienta tienen dos opciones. La una es descargarse el aplicativo desde su celular y la otra es ingresar a slido.com e ingresar el código 100. Ahí podremos responder al final unas 2 o 3 preguntas dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Respecto al certificado de asistencia, al final de la conferencia virtual indicaremos cómo proceder. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia virtual? Lo que nosotros queremos compartirle es cómo hemos analizado los principales efectos del COVID-19 en las funciones de riesgo y de auditoría, y también demostrar la importancia de estas funciones para sobresalir de este tipo de crisis, cómo llegar a ser socios estratégicos de la administración. Como tercer punto, queremos analizar cómo las empresas de Estados Unidos ya preveyeron esto y han utilizado estas funciones, la de riesgos y la de auditoría, como pilares fundamentales y los cambios que auditoría interna ha implementado como respuesta a la crisis. Pero revisemos. ¿Es el COVID en realidad un evento sin precedentes? Si vamos al inicio del siglo XIX, tenemos a la gripe española, específicamente en 1918, la cual mató aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas. Luego tenemos el VIH y el SIDA en la década de los 80. Posteriormente, el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, en el 2003, y la gripe porcina, la H1N1, en el año 2019.
El coronavirus del 2019 que actualmente estamos viviendo es la pandemia más reciente del mundo con un impacto potencial más grave que otras pandemias, porque las personas del mundo entero, el tema de las economías, el transporte, los viajes, las cadenas de suministros están totalmente globalizadas. Entonces podemos decir que en realidad estamos viviendo un evento sin precedentes. Aquí tenemos unas proyecciones del PIB, lo que nos ha dicho el FMI en el World Economy Outlook, publicado en el mes de mayo, con corte abril 2020, donde podemos ver que el PIB para Ecuador va a decrecer significativamente en este año 2020. Los tres países más afectados por esta crisis, por esta pandemia, en toda Latinoamérica es Venezuela, México y Ecuador. Esperamos que en el año 2021 se tengan proyecciones poco alentadoras, la verdad. Ecuador tampoco es que va a sobrepasar y va a tener un PIB realmente positivo. Hay muchos expertos que hablan de una triple crisis en el Ecuador. Lo que empezó como un evento médico llegó a transformarse en una emergencia macroeconómica en cuestión de días, generando olas de confusión en los mercados de valores, disputas laborales, interrupciones en las operaciones, en las cadenas de suministros y generando hasta desempleos masivos. ¿Por qué hablamos de una triple crisis en el Ecuador? Primero tenemos la curva de contagio en el país. Es una curva exponencial. Nosotros estamos enterados de lo que estamos viviendo. En segundo, tenemos el precio del petróleo, el cual es importantísimo para el PIB del país. Y el tercer punto es el tema del problema que tenemos de acceder a créditos en el exterior. Las multilaterales ya no nos quieren prestar, simplemente es eso. Como auditores, entendemos la crisis, sabemos lo que estamos viviendo y ahora vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar y por qué somos importantes en una organización. Respecto a cómo están respondiendo las empresas a esta pandemia, las empresas están reduciendo sus proyecciones, tanto de ingresos como de gastos y como de costos. En general, las empresas están reduciéndose. Esto quiere decir que algunas compañías, y lastimosamente lo primero que ven son las áreas de soporte, las que no generan directamente el ingreso de efectivo. Pero aquí están cometiendo un grave error, ya que debido a estas reducciones tanto de ingresos como de costos, y como ya vimos también de gente, los procesos van a cambiar, se van a modificar. Y ahí es donde los departamentos de auditoría interna, que gestionan el tema de riesgos, hacen BCP y DRP, ayudan sustancialmente para que la compañía se mantenga sostenible en el tiempo. Es muy importante que los departamentos de auditoría interna y riesgos apoyen sustancialmente en la operatividad y sobre todo para que las compañías trasciendan a lo largo del tiempo. Ahorita debemos ayudar como auditores. Imaginémonos un mundo perfecto, donde todo se realiza sin problemas, donde todos los controles se dan sin ningún inconveniente, todo se cumple. No vivimos en un mundo totalmente perfecto y ya no vivíamos antes. O sea, los controles ya eran vulnerados, ya teníamos riesgos, pero ahora imagínense en ese mundo que ya tenía problemas, ¿cómo está ahora? Con una crisis como el COVID. Las cosas que van cambiando vertiginosamente. Cómo ha cambiado también cómo los auditores, cómo los profesionales en sí respondemos a este tipo de situaciones. Entonces, si antes estábamos más o menos bien, imagínense cómo estamos ahora en un mundo totalmente inmerso en una crisis, que de seguro la vamos a superar, pero tenemos que ayudar y que tenemos que aportar. En un mundo de crisis, las compañías se están dando cuenta que el Business Continuity Planning, el BCP, y el Damage Recovery Plan, el tema de la gestión de riesgos, son realmente importantes. Es en estos momentos en los que las empresas se dan cuenta que necesitaban de este tipo de cosas, que debían hacerse con anticipación y con anterioridad. ¿Para qué? Para poder afrontar de mejor manera el tema de la emergencia.
independientemente del framework que utilicemos para la gestión de riesgos o para el BCP. Tenemos COSO, tenemos ISO, tenemos COVID, hay un sinnúmero de frameworks, pero independientemente de esto, las empresas están aprendiendo que necesitan de esto. Aparte, como auditores internos y completando el concepto de auditoría interna, nosotros debemos ayudar con el aseguramiento de lo que las empresas están modificando. Actualmente los procesos están cambiando y nosotros, como asesores, debemos asegurarles que esto esté bien. Siempre manteniendo a que el concepto de auditoría se cumpla a cabalidad. Nosotros debemos dar un examen objetivo de todas las evidencias con el propósito de proveer una cierta razonabilidad de lo que están pidiendo, se está haciendo y se está cumpliendo. Y además de eso, que eso en realidad va a aportar para que la compañía sea sostenible a lo largo del tiempo. Los equipos de gestión ya deberían haber ampliado sus esfuerzos para actualizar sus planes e identificar riesgos emergentes y evaluar sus impactos potenciales y pensar en las propuestas apropiadas, pero en condiciones altamente estresantes. Aquí es una frase realmente interesante que yo encontré en el Top at the Top, ido por el Instituto Global, que nos dice que aún los mejores gerentes son propensos a cometer errores o pasar por alto detalles importantes. Esto aumenta en tiempos de emergencia, donde las funciones de auditoría interna y gestión de riesgos son más esenciales que nunca. El mundo está cambiando y los riesgos están aumentando. Las organizaciones deben asegurarse que los procesos de gestión son apropiados para el entorno cambiante que estamos viviendo y que cuenta con planes integrales de recuperación de desastres, el DRP que ya les había comentado. Hay expertos que indican que estamos viviendo en un mundo VICA, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hay otros que ya evolucionaron ese concepto y hablan que estamos en un mundo VICAS, donde elevan al cuadrado la I y la A. Y la I ya no solo es de incierto, sino también es de inmediatez a cómo reaccionamos de estos cambios. La A ya no solo es ambiguo, también es la aceleración respecto a estos cambios. Y la S al final representa la simultaneidad de disparidades. Esto es un concepto realmente interesante que les recomiendo que vean. Es dictado por Marcos Urarte, es un empresario bogotano. Es muy bueno. Pero bien, ¿cuál es el papel del auditor en esta emergencia? Es cierto que debemos reaccionar y actuar ya, en este momento, the time is now. Pero también es cierto que no debemos dejar de lado lo que corresponde al mediano plazo y también a largo plazo. Ahorita debemos ayudar y favorecer a la velocidad de la reacción de la mitigación de riesgos y que las operaciones que están cambiando sean totalmente rápidas y eficaces a lo que la compañía necesita. Aquí había una frase porque hay muchas personas que dicen que si al mediano plazo es complicado prever, peor a largo plazo. Pero no existe un plan perfecto para el futuro. Es mejor tener una planificación a mediano y largo plazo que no tener. Es mejor prever sin certeza que no prever nada en absoluto. Bueno, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Primero, debemos identificar las cuestiones de alto riesgo y de alta prioridad. Para esto es recomendable que los auditores internos faciliten talleres de riesgos con los directorios y con la alta gerencia. El consejo ya tiene dudas, entonces, ¿qué mejor atacar esas dudas y ayudar a despejar sus inquietudes? Segundo, suspender el trabajo del plan de auditoría interna. Aquí tenemos dos opciones. Primero, ¿por qué deberíamos dejar el plan de auditoría interna a un lado? Este plan fue realizado meses atrás e incluso años atrás. De seguro, lo que nosotros planteamos en el plan ya no es importante. Ahorita necesitamos actuar de otra manera. Por eso debemos dejar el plan a un lado. ¿Cuál es el segundo tema por el cual debemos dejar el plan a un lado? Todas las entidades, no solo los auditores internos, las entidades de operaciones, la operatividad como tal de la empresa, está fatigada, está cansada tratando de responder a esta pandemia.
No necesitan una auditoría en este momento, necesitan una ayuda. Por eso más adelante vamos a ver que como auditores debemos bajarnos y cruzar la línea transversal a la segunda y a la primera línea de defensa. Tercero, decir a la dirección que uno está ahí para ayudar. No es el momento de plantear obstáculos. No es el momento de realizar auditorías tradicionales. Debemos saber actualizar nuestro trabajo para en realidad ayudar a la compañía. Convertirse en asesor de control en tiempo real. Habíamos hablado del DRP, del PSP. Esto requiere de trabajo duro para desarrollar estos frameworks. Pero entonces es el momento de que el equipo de auditoría interna ayude a las áreas que ahorita están pasando por esto y delegar a gente y se desarrolle estos frameworks de manera adecuada para que la compañía tenga un Business Continuity Planning apropiado y un Disaster Recovery Plan de igual forma que ayude a recuperarse de este tipo de contingentes. Debemos adaptarnos a la nueva realidad, con especial atención y concentración a los proveedores, tema de efectivo, canales de producción, temas de logística, sistemas de información, sistemas de seguridad y gestión de recursos humanos. El tiempo es ahora. ¿Qué es lo que debemos hacer? Posiblemente Quito ingrese el día lunes en un semáforo amarillo a medias. ¿Y qué es lo que necesita la compañía en estos momentos de nosotros? Primero, verificar que los protocolos de bioseguridad sean los adecuados, tanto para clientes, para colaboradores y para proveedores. Segundo, está la relevancia de la seguridad y la protección contra el fraude. Todas las compañías deben siempre tener previsto el tema del fraude. Es algo realmente importante que en crisis aflora. Hay estudios de la ACFE que demuestran eso. Tercero, revisar los planes de sucesión para cubrir personas y recursos claves. Habíamos conversado que uno de los principales problemas es la reducción de personal. Pero ¿y qué pasa con esta reducción si se trata de una persona que es realmente clave para la operación? ¿Existen planes de sucesión para cubrir este tipo de personas? ¿O por reducir el tema del costo, del tema de nómina, estamos afectando radicalmente a la operación de la compañía? Cuarto, revisar las compras emergentes. Lastimosamente y diariamente vemos en los noticieros nacionales que no solo en Ecuador, sino en toda la región, existen problemas con los sobreprecios. Las compañías privadas no están exentas de esto, así que tenemos que tener especial cuidado, ya que estamos comprando cosas que usualmente no compramos, no necesitamos, pero por el tema de la emergencia y de los protocolos de bioseguridad necesitamos en estos momentos. Mucho ojo con las compras emergentes que se están dando en estos momentos. Posteriormente, utilizar los comités para mantenerlos informados. El consejo necesita saber qué es lo que estamos haciendo y deben saber que nosotros estamos respondiendo a sus necesidades. Y evitar la tentación del oportunismo o actitudes especulativas. ¿A qué me refiero con esto? Es el tiempo de ayudar. Hay compañías que venden servicios o productos que son realmente necesarios en esta emergencia. Deberíamos preguntarnos, ¿es tiempo de subir el precio a esto? La verdad es que no. El consumidor tiene acceso a información real, información verídica, información histórica. Y esto va y puede dañar la reputación de la compañía. Recientemente, hace un par de semanas, veíamos el problema del alcohol en gel. Posiblemente por tratar de optimizar el margen, se le puso menos alcohol a ese alcohol en gel. Ustedes ya saben en qué desencadenó eso. Pero bueno, respecto al mediano plazo, tenemos que confirmar todo el tema que la compañía está haciendo para la gestión de la liquidez y de la supervivencia. Las empresas van a buscar efectivo como sea. Van a tener acuerdos especiales con proveedores, con clientes, con colaboradores. Y ahí es donde nosotros debemos acompañar y revisar que esto se cumpla de acuerdo a lo que se estableció. Tenemos que replantear todos los objetivos acordados. Todos los stakeholders de las empresas deben entender que el mundo cambió. Ya no va a ser el mismo mundo en el que vivíamos antes. Así que todas las proyecciones que teníamos para 3, 6, 9, 12 meses van a cambiar, van a reducir. Y esto tenemos que modificarlo, tenemos que hacerlo revisar y tenemos que hacerlo aprobar.
Tenemos que actualizar también el mapa de riesgos. Y esto basándonos en temas exhaustivos, desde posibles impactos en líneas de ingresos hasta ahorro, el costo y gasto. Con este nuevo mundo que está apareciendo, debemos identificar las nuevas oportunidades de negocio e insistir en iniciar el diseño de proyectos de adaptación ya. Respecto a largo plazo, tenemos los mapas de riesgos del BCP, el DRP, que en realidad han demostrado todo su valor para construir modelos de negocio realmente sostenibles. También debemos plantearnos los modelos de reorganizarse, el tema del teletrabajo, videoconferencias con clientes, proveedores. Posiblemente ya no se necesiten oficinas para el personal de soporte en un futuro cercano. Tenemos que tener eso previsto. También el tema del reajuste de la oferta del producto y apertura de canales online. Vemos que el futuro es la venta online. A pesar de que el día lunes iniciemos en Quito actividades a medias, muy probablemente los restaurantes no se den. La gente va a seguir teniendo miedo. El tema de la venta online es algo que debemos tener siempre presente. Un modelo de sustentabilidad adecuado. Aquí tenemos que hacer una diferenciación bastante importante. De acuerdo a las Naciones Unidas, la sustentabilidad es lo mismo que la sostenibilidad, pero teniendo en cuenta los recursos naturales. Después del llamado de atención que nos está haciendo la naturaleza, el medio ambiente con el COVID-19, seguramente todos los stakeholders van a estar preocupados que cuidemos de mejor manera el planeta. Es algo que tenemos que considerar. Lo único que sabemos sobre el futuro es que será diferente. Pero bueno, mangarnos las manos, las mangas y ayudar con lo que se deba hacer. Hay un escrito realmente interesante emitido por el Instituto de Auditores de Australia que dice que en estos tiempos debemos sacarnos el sombrero de auditor interno. Incluso si esto significa asumir roles y tareas que resten la independencia de la auditoría interna. Es el momento de ayudar y de movernos a la segunda línea de defensa y hasta la primera línea de defensa. Debemos aprender a proporcionar servicios alternos a lo que ya venimos realizando. Con el plan de auditoría, fuera de la ejecución, como ya habíamos visto, existe una oportunidad real de aportar, de que la auditoría brinde servicios que apoyen directamente a los esfuerzos de la recuperación de las compañías y de las organizaciones. Estamos en una ocasión extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias. Eso es algo que siempre debemos llevar pendiente y en nuestra mente. Para cerrar mi participación en esta conferencia virtual, quería comentarle que en conjunto con EY estamos trabajando en un proyecto realmente interesante para conocer los departamentos y la actividad de auditoría interna en el Ecuador. Les voy a mostrar únicamente dos preguntas de varias preguntas que estamos pronto a sacar en esta semana o a inicios de la próxima semana para entender qué es lo que está pasando en auditoría interna respecto a la actividad. La primera pregunta es, ¿cómo están abordando los departamentos de auditoría interna la emergencia del COVID-19? Aproximadamente el 35% de departamentos están actualizando el plan anual de auditoría interna. El otro 35% está identificando los riesgos estratégicos, muy seguro por solicitud del Consejo. Y otros se encuentran recomendando planes de mejora. Ahora vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ha cambiado su plan de auditoría interna por la emergencia del COVID-19? Muchos están actualizando el alcance y reduciendo algunos trabajos. Ya habíamos hablado del tema de la gente. Otros están agregando trabajos de auditoría. Otros han redirigido el personal de auditoría interna a otras áreas de la organización. Otros han cancelado trabajos de auditoría y en algunos casos, mínimamente, han puesto mayor su alcance en algunos planes de auditoría. Ahora voy a continuar yo con la exposición. Muchas gracias, David, por toda la información que nos
que compartes con nosotros. La verdad, siento que todas las recomendaciones que has incluido son muchas y están muy apegadas a lo que estamos haciendo actualmente acá en los Estados Unidos. Yo quería empezar mi parte de la presentación con una reflexión en realidad, y es que la pandemia en realidad nos ha dejado muchas lecciones, ya sea desde un punto de vista personal, empresarial e incluso como sociedad. Pienso que todos nos dimos cuenta que no estuvimos preparados para un evento de esta magnitud, dentro de lo posible que uno puede prepararse para un evento de esta magnitud. Es evidente que la gran mayoría de las empresas en el Ecuador tuvieron que improvisar, y parte de esta improvisación, de seguro se cometieron muchos errores, muchas ineficiencias, hubo seguramente desperdicio de tiempo y desperdicio de recursos. Pienso, y es un comentario que todos estamos, que creo que la mayoría estamos de acuerdo, y es que en el Ecuador tal vez no se ha tomado las funciones de manejo y administración de riesgos de forma seria. Hay muy pocas compañías en el país con funciones dedicadas a la administración de riesgos y con departamentos de auditoría realmente independientes. Pienso que muy pocas compañías mantienen un plan de continuidad del negocio, un plan de recuperación del negocio de desastres, un plan para el manejo de una crisis como la que estamos viviendo, y que actualmente, créanme, que en los Estados Unidos son las herramientas fundamentales que hoy nos están ayudando a enfrentar esta crisis. Sin embargo, considero que debemos utilizar esta experiencia como un punto de aprendizaje y de cambio. Pienso que en las pocas cosas positivas que ha dejado esta pandemia y este gran desastre a nivel mundial, esta es una para nuestra profesión, y es que ha quedado demostrado el valor de la administración de riesgos y de auditoría interna en las empresas. Y estoy seguro que esto es algo que va a beneficiar mucho a nuestra profesión a futuro. También es cierto que no lleguemos a un punto en el que todas las empresas van a mantener un departamento de administración de riesgos, un departamento de auditoría interna, pero sí nos va a cambiar el chip como país, y sí vamos a incluir una evaluación de riesgos en nuestros planes, así sea de una manera informal. Y yo lo que quería en este momento es preguntar también a la gente que está con nosotros, que nos dejen en sus comentarios, ¿creen ustedes que estuvimos listos para esta crisis? ¿Creen que esta crisis va a tener un impacto positivo en la auditoría, como profesión, en el manejo de riesgos? ¿Y cómo pudimos minimizar los impactos del COVID-19? Ahora, ese es el objetivo de mi presentación. ¿Cómo pudimos minimizar la crisis, o cómo pudimos al menos buscar cómo prepararnos para una crisis? Y lo que puedo compartir desde mi punto de vista de experiencia es cómo las empresas en los Estados Unidos, en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, ¿qué hicimos con años de anticipación para prepararnos a esta crisis? ¿Qué estamos haciendo ahora durante la crisis? ¿Y qué estamos pensando y qué estamos planificando para hacer en adelante después de la crisis? Por supuesto, haciendo comentario a que dentro de todo esto siempre va a haber mucha incertidumbre. Es imposible que nosotros preveamos todas las situaciones que pueden generar riesgos, pero les voy a comentar más adelante cómo nosotros nos preparamos para la crisis, y tal vez se den cuenta que tal vez no pasamos los mismos apuros que seguramente pasaron muchas empresas en el Ecuador. Voy a empezar hablando del antes, después me voy a mover a lo que estamos haciendo ahora y nuestras expectativas a futuro. Ahora en el antes, yo pienso que algo a recalcar y algo que me llamó mucho la atención cuando empecé mi vida profesional acá es que las funciones de auditoría interna, externa y administración de riesgos son un pilar fundamental en las organizaciones, y es parte de la cultura de las organizaciones de hace muchos años. Pero ¿qué significa que esto sea parte de la cultura empresarial? Y sin duda, sin lugar a duda, es un tema muy abstracto. Siempre conversar de cultura es un poco abstracto. Pero desde mi punto de vista, pienso que la cultura, que esa parte de nuestra cultura, es que cada uno de los empleados conoce y entiende el valor de las funciones de riesgos y auditoría. En encuestas realizadas en los Estados Unidos, más del 90% de los empleados reconocen la importancia de las actividades cumplidas por estos dos departamentos. El famoso tone at the top es, por supuesto, parte de nuestras culturas. Para mí es impresionante cómo el CEO de la compañía, cómo las gerencias de la compañía están constantemente haciendo énfasis en administración de riesgos, en control, en la importancia de la auditoría, y como auditoría, como departamento de auditoría, nos da mucha credibilidad y nos facilita mucho nuestro trabajo. Y en realidad, cuando hacemos las auditorías, el auditado siempre nos recibe con los brazos abiertos, dentro de lo que cabe. Ahora, otra cosa también a entender es que auditoría no somos los dueños de control, y que el departamento de riesgos no son dueños de riesgos.
Los dos departamentos somos parte del ambiente de control. Sin embargo, de controles y los riesgos, cada uno de los empleados somos dueños y somos parte del proceso. Pero todo esto que les comento ahora de lo que se han hecho en los Estados Unidos no es una coincidencia en realidad. Como les dije, esta crisis representa una gran oportunidad para nosotros. En el pasado, como todos saben, lo que sucedió con Enron, lo que sucedió con WorkCom, todas estas crisis y problemas económicos desencadenaron en la evolución de la normativa de SOX, que nos posiciona al Departamento de Auditoría Interna dentro de la compañía de gran manera. Y de la misma forma, en 2007, la crisis financiera en los Estados Unidos generó un sinnúmero de respuestas de parte del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la Comisión de Seguros, que incluyen programas de manejo de riesgos y de control interno como parte de los planes a seguir. Ahora, lo que yo quiero presentarles es cómo más o menos está posicionado el Departamento de Auditoría Interna y de Riesgos dentro de la compañía, porque esto es parte clave y fundamental del éxito de estos dos equipos de trabajo. Para muchos no es una sorpresa que el auditor interno reporta al comité de auditoría, que a su vez reporta a la junta directiva que es un ente totalmente independiente de la administración del negocio y que son elegidos por las juntas de accionistas. La junta directiva es quien se encarga de elegir al CEO de la compañía. Es decir, auditoría interna es totalmente independiente. Ni siquiera reportamos al CEO para asegurarnos que nuestro trabajo sea objetivo y, repito, independiente. Tal vez lo que muchas personas no han visto en este momento es que de la misma manera el departamento de riesgos, el comité de riesgos y el oficial de riesgos también reportan de manera independiente a esta junta. Y simplemente reportamos de forma administrativa al CEO. Por supuesto que la auditoría interna y riesgos somos parte integral de la compañía y estamos en constante comunicación con CEO y con los demás departamentos. Pero en el momento en el que emitimos informes, recomendaciones, somos totalmente independientes y podemos causar el efecto deseado en la compañía. Ahora quiero enfocarme un poco más en... Ok, perfecto. En cómo se ve más o menos un departamento de riesgos en los Estados Unidos. Y este es un organigrama que no va a ser el mismo en todas las compañías. Las áreas de riesgo van a cambiar y se van a modificar dependiendo al panorama de riesgos. Empresas de petróleo van a tener un área dedicada únicamente a temas ambientales, de seguro. No que nosotros no lo tengamos, pero las áreas en las que nosotros más énfasis hacemos es en riesgos financieros y en riesgos operacionales. Dentro del área de riesgos tenemos estas dos áreas claves que se encargan de analizar los riesgos dedicados y que prácticamente son expertos en su área. ¿Y por qué he resaltado estos tres diferentes departamentos? El área de liquidez y estrés, el plan de continuidad de operaciones del negocio y el manejo de la crisis. Porque creo que estas tres áreas de riesgos nos prepararon de manera espectacular para esta crisis que estamos viviendo ahora. Y voy a mostrar con ejemplos en qué consistió la evaluación de estos tres departamentos y cuáles fueron los planes a seguir y cómo nos ayudaron ante esta crisis también. Cada uno de estos departamentos es un ente independiente que, como David bien había mencionado antes, existen muchos marcos de referencia para controles, para manejo y evaluación de riesgos. Y el marco de referencia que utilizamos nosotros en este caso es también el emitido por el COSO, que prácticamente controla todo el ciclo de riesgos, de que lo identificamos hasta que lo monitoreamos, desde incluyendo el gobierno, la cultura, políticas, procedimientos, entrenamientos, todos los pasos a seguir para, de acuerdo a COSO, mantener un adecuado sistema de riesgos. Pero vamos a enfocarnos ahora con los riesgos financieros. Y esta parte que voy a tocar ahora es una parte pequeña de lo que involucra riesgos financieros, porque riesgos financieros que nosotros consideraríamos serían capital, de liquidez, de tasas de interés, etcétera. Pero yo voy a hablar en este momento del riesgo de liquidez y específicamente de stress test. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de riesgos de liquidez y en este caso stress testing específicamente? El objetivo de este programa es que la compañía entiende que dependiendo de el tema del stress testing es que es un proceso mediante el cual la compañía realiza simulaciones económicas. Realiza simulaciones de un plan económico base y situaciones de crisis. Es decir,
tenemos equipos utilizando modelos matemáticos. Queremos ver cómo va a reaccionar la compañía en crisis. Y entiéndase por modelos matemáticos y qué queremos proyectar es cómo el hecho del desempleo va a afectar, cómo el hecho de falta de liquidez va a afectar, cómo el hecho de la disminución del Producto Interno Bruto va a afectar, cómo el tema de divisas va a afectar. Y con estos proyectores y estos indicadores económicos, nosotros creamos una base, le agregamos shocks, como son efectos de crisis, y en ese momento lo que hacemos es generamos escenarios y vemos cómo esos escenarios van a afectar a nuestros estados financieros, incluyendo la liquidez de la compañía. Es decir, que nosotros 10 años atrás ya teníamos proyectado situaciones de crisis, pero no solamente proyectamos situaciones de crisis, sino también creamos planes para estas situaciones de crisis. ¿Qué acciones tiene que seguir la compañía para mantener la liquidez deseada para poder cumplir con nuestros participantes? Y adicionalmente, tal vez esto no sea capaz de eliminar la crisis, pero al menos le da mucha luz a la gerencia para la toma de decisiones. Nosotros sabemos cuál es el nivel de indicadores financieros en el que vamos a empezar a tener problemas. Ahora, desde un punto de riesgos operativos, he tomado también dos ejemplos. Uno de los riesgos que normalmente en las empresas en Estados Unidos, en Egon, manteníamos, era bastante amplio, y en la empresa que trabajo actualmente también es el riesgo de continuidad del negocio. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué puede suceder que inhabilite a la compañía para continuar operando? En realidad es un poco abstracto pensar en qué es todo lo que puede pasar para que una compañía deje de operar, pero así es como empezamos este proceso. Creamos escenarios en los que nos puedan afectar la continuidad y analizamos la probabilidad de esos escenarios, asignamos riesgos, impactos para esos escenarios, creamos planes a seguir en caso de que esos escenarios se hagan realidad, y cuando tenemos los planes, realizamos simulacros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Nosotros, la compañía en 2010 aproximadamente, ya creó un plan, nunca anticipamos el COVID, esto es un hecho sin precedentes. La compañía, pero sí tuvimos otro escenario en el que dijimos, ¿qué pasa si no podemos entrar a nuestras oficinas de trabajo? ¿Qué sucede si es que por A o B están cerradas las oficinas de trabajo? Y creamos un plan en 2010 para poder trabajar absolutamente todos desde la casa. Cuando creamos ya ese plan en años atrás, varios años atrás, ahora teníamos que hacer un simulacro. Nosotros como compañía invertimos en opciones que nos permitan trabajar a todos los empleados desde la casa. Y recuerdo claramente que en mis primeros años, que me parecía bastante extraño, la verdad, porque una vez cada 6 meses teníamos que llevarnos las computadoras con nosotros a nuestras casas y trabajar por 15 minutos a las 7 de la noche. Y se conectaban gente en Mumbai, Londres, Singapur y en todas las ciudades de los Estados Unidos. Aproximadamente 20 ciudades estábamos tratando de trabajar a las 7 de la noche. Y con esto lo que nos dimos cuenta es, varios años atrás, es que no teníamos la capacidad para que trabajemos de casa. Y en años siguientes se corrigió eso. Y más adelante, como se podrán dar cuenta, el hecho de que nos tocó trabajar desde la casa no fue una preocupación de la gente. Nosotros, esa fue algo que no tuvo la gerencia que analizar en su momento. Nosotros simplemente empezamos a trabajar desde la casa y la gerencia enfocó sus esfuerzos en otras situaciones que tal vez no se prevenían. Ahora, ¿a qué quiero referirme con el manejo de crisis? Hay un plan también para el manejo de crisis. Cuando hay caos, cuando hay crisis, realmente muchas personas no sabemos qué hacer. Lo mismo sucede en las compañías. Y el manejo de crisis es crear como empresa un plan de quién va a tomar la batuta, quién va a liderar la empresa en momentos de crisis. Normalmente es el CEO, por supuesto, pero necesitamos tener eso estructurado y necesitamos eso comunicarlos a todos los empleados. Necesitamos de alguna forma tratar de proyectar cómo vamos a funcionar en una crisis y tratar de simularlo. Estos 3 elementos para mí han sido claves para la compañía, para que hoy podamos seguir operando. Por supuesto, tenemos un tema de solidez financiera, un tema del ambiente que nos rodea, del gobierno, cómo el gobierno apoya a las empresas que incluyen, pero sí pienso que estos temas de análisis y manejo de riesgos han tenido un papel estelar en cómo hemos afrontado la crisis. Ahora he hablado mucho de lo que hace el departamento de riesgos. Ahora, también me parece interesante decir qué hacemos como auditoría interna para asegurarnos que esto está funcionando correctamente. Y es, al igual que, este es prácticamente el objetivo de la auditoría, es el papel de la auditoría. Nosotros hacemos un aseguramiento independiente
para asegurarnos que los riesgos están, el departamento de riesgos está diseñado y operando efectivamente, incluidos sus controles. Y las áreas de riesgos que consideramos, nosotros las consideramos, la verdad, como una prioridad para nuestras operaciones y están incluidas en el plan de auditoría. Cada una de estas áreas de riesgos, tenemos auditorías para el Business Continuity Plan, tenemos auditorías para el Disaster Recovery Plan, tenemos auditorías para el Stress Testing, y todas estas áreas pasan su auditoría de forma periódica, de acuerdo al riesgo de cada uno. Nosotros no solo evaluamos los controles que están realizando, también lo evaluamos en base al marco de referencia de COSO, que tenga todos los componentes para que el framework de riesgo sea adecuado. Las auditorías también consideran el oversight, consideran temas de políticas, entrenamientos a los empleados, qué tan adecuado es en caso de identificar errores, cómo estos son escalados, cómo son resueltos, cómo son dados de seguimiento y cómo son solventados. La verdad, un punto interesante es también, muchos de seguro se preguntan, pero ustedes tal vez sean super auditores, ¿cómo están auditando modelos matemáticos, estocásticos? Y la verdad es que no es así. La verdad es que en momentos en los que nos toca afrontar ese tipo de auditorías, nosotros hacemos la contratación de consultores profesionales que nos ayudan a revisar la razonabilidad de estos modelos matemáticos para asegurarnos que las inputs, assumptions, outputs que están produciendo sean adecuados. Y con eso también agregamos un paso más de seguridad al proceso de riesgos y de los resultados que todos los modelos están generando. Ahora la pregunta es, ya para pasar a la siguiente fase, ¿qué estamos haciendo ahora nosotros como auditoría? Que es lo que quería compartir. Nosotros, como todos conocen, el plan de auditoría es en base a riesgos, como David lo mencionó correctamente hace un momento. Tal vez los riesgos que identificaste hace 3 meses, hace 6 meses, tal vez no sean apropiados ahora. Y es justamente lo que estamos haciendo. Hicimos una evaluación de riesgos de cuáles son las áreas que más se van a ver afectadas, en qué áreas van a implementarse en la operación, en qué áreas tal vez necesiten una mano, como él bien dijo. Y actualmente lo que hicimos nosotros fue una modificación del plan de auditoría, por supuesto, con una disminución de auditorías y un incremento de consultorías, en el que, como David dijo, también nos remangamos las mangas y en ese momento lo que hicimos ahora es ayudar como expertos de control. Por ejemplo, todas las acciones que están en la bolsa de valores, todo lo que es real estate, todo eso, la evaluación está totalmente afectada. Nosotros ya preveemos que los departamentos encargados de la evaluación de activos no van a tener la capacidad para hacer esto, para intentar la evaluación de diferentes activos. Entonces, auditoría vamos a apoyar y vamos a dar una mano en temas de control. Tal vez no vamos a hacer los cargos de la operación, pero vamos a hacer procesos oportunos en el que vamos a ayudar a verificar la precisión de los cálculos de estas operaciones. También para las áreas que también hay un punto a recalcar importante, que es el tema de auditoría es un requerimiento legal, normativo aquí en el país, y que muchas áreas aún van a tener que atravesar auditorías. Para esas áreas nosotros totalmente hemos dado flexibilidad a las áreas para la protección de información y también darles un espacio a respirar, porque no queremos generar redundancias ni habilitar la operación del negocio. Y como todos conocen, la auditoría, una parte súper importante es el monitoreo continuo. Los líderes del departamento de auditoría están en constante comunicación con los líderes de otras áreas, diciendo cuáles problemas tienes, qué riesgos tienes ahora, qué errores están produciendo, cómo podemos ayudar con el departamento. Como David bien dijo, ahora tal vez vamos a dejar de hacer auditorías. Y también lo que estamos dándonos cuenta es que, como dijo anteriormente David, esto también genera mayor probabilidad. La eliminación de los controles va a incrementar la probabilidad de que existan fraudes. Estamos, por supuesto, haciendo con el equipo de análisis de datos y con el equipo de investigación, haciendo seguimientos a posibles fraudes, tratando de ver información que sea un poco extraordinaria en el tema de inversiones, principalmente para tratar de mitigar esos riesgos. La verdad es, también siendo franco, siento que sí hemos estado preparados como compañía para enfrentar una crisis. No lo hemos hecho perfectamente, tal vez no sabemos ni siquiera todavía si es que las acciones que estamos tomando son las mejores,
pero de seguro que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que lo de la crisis no sea más negativa de lo que es necesario. Ahora, ¿qué esperamos en el tema de la auditoría y de administración de riesgos a futuro? Yo pienso que, y las conversaciones que hemos tenido internamente, es que seguramente en los próximos años después de la crisis, Dios mediante esto mejora, nos vamos a enfocar en temas de operaciones más que controles. Vamos a revisar lo que se hizo durante esta época, vamos a buscar errores, vamos a entender por qué se llevan esos errores, vamos a seguir buscando fraudes. Esto también, por supuesto, va a impactar nuestro entendimiento del negocio y nuestro análisis de riesgo. De seguro vamos a actualizar nuestras matrices de riesgos, de seguro vamos a actualizar nuestro plan de continuidad. Y no me sorprendería que como país se creen regulaciones adicionales para dar más importancia aún a los departamentos de auditoría y de riesgo para un futuro. Y también como departamento de auditoría estamos también ya considerando cambios que pueden haber permanentes. Tal vez estamos ya considerando que no necesitamos estar en las oficinas, pero no solo estamos pensando eso desde un punto de vista de ahorro, también estamos pensando en qué riesgos contrae este departamento. ¿Qué significa esto para temas de seguridad de la información? Y para temas no solamente para el beneficio de la empresa, sino también de los empleados. ¿Cómo va a afectar esto a la salud de los empleados? Tal vez no todos tengan acceso a sillas ergonómicas. ¿Qué podemos hacer para hacer mejor en el futuro, seguramente? Y como conclusiones, tratando de responder a la pregunta original que se planteó de qué pudieron hacer las empresas, qué se hizo en los Estados Unidos. Bueno, lo que nosotros hicimos auditorías de riesgos, de plan de continuidad del negocio, de administración del efectivo, creamos escenarios que nos ayudaban a crear planes, simulamos esos planes y cuando llegó el momento pusimos esos planes en práctica. Y para terminar mi presentación, yo quería también decir que esto demuestra en realidad la importancia de la evaluación de riesgos de la auditoría en una compañía. Y yo estoy seguro que es un excelente momento para ser auditor, de verdad. Con esto vamos a tener un sinnúmero de oportunidades y vamos a poder en realidad trabajar desde cualquier lado. No me sorprendería que nosotros estemos trabajando en cualquier país del mundo desde la comunidad de Listo, Soraya. Entonces, por favor, ayúdenos con las preguntas de Slido. Muchas gracias, Daniel y David, por compartir sus experiencias de lo que están haciendo en cada uno de sus trabajos. En la plataforma de Slido tenemos algunas preguntas. Una de ellas, que esta sería dirigida a Daniel, es ¿qué sugieren ustedes para ofertar nuestros servicios a la empresa en sí en este tiempo de crisis y que seamos considerados como un valor agregado? Muchas gracias. La verdad es una excelente pregunta. Y la verdad es que es una de las preguntas que como equipo de auditoría constantemente nos tenemos que enfrentar es ¿cómo les demostramos a las demás áreas que le damos valor agregado? Y para mí tiene mucho que ver con el plan de trabajo, cómo los clientes nos ayudan, pero yo pienso que esto es un precedente y sin duda la evaluación de los riesgos, crear planes de acción nos ayudan en tiempos de crisis. Creo que lo que un auditor interno puede hacer es dar más énfasis a la administración y manejo de riesgos, ver las formas de hacerlo parte de la cultura y constantemente nosotros debemos hacer ese push para que de cierta forma se implementen estas prácticas. Y creo que cómo demostrar el valor, creo que las circunstancias actuales lo han demostrado. Muchas empresas han desperdiciado muchos recursos creando planes de acción que pudieron haber sido previdos hace muchos años, incluso si no se cuenta con una estructura tan formal que se tiene. Muchas gracias. David, una pregunta dice que ¿cómo creen que serán los cambios en la profesión de auditoría interna y de riesgos después de que pasemos esta crisis? Bueno, respecto a cuáles serán los cambios que van a tener los departamentos,
auditoría interna van a ser muchos. Posiblemente las personas que actualmente están designadas a hacer auditoría interna van a ser reasignadas a otros departamentos, como ya habíamos conversado, que formen parte de la segunda o hasta de la primera línea de defensa. ¿Cómo va a cambiar? En el futuro no vamos a poder auditar, de acuerdo al MIP, tenemos que esperar al menos 6 meses para auditar operaciones en las cuales estuvimos involucrados, por lo que van a ofertarse servicios que tendremos que contratar. Algo importante que tenemos que tener siempre previsto es que en esta ocasión estamos pasando algo extraordinario. Los departamentos de auditoría tienen que de igual forma responder de una forma extraordinaria a esto. Esto nos va a ayudar como departamentos del tema del COVID a potenciar nuestro trabajo. Hemos visto qué es lo que podemos hacer desde casa, cómo hemos optimizado los recursos y cómo podemos ayudar de una mejor manera. Yo creo que con eso ya podremos responder a la pregunta de Soraya. Una pregunta para Daniel. ¿Qué competencias consideras que los auditores internos deberían mejorar o mejorar para poder enfrentar mejor esta crisis, ya que la crisis no va a ser por un buen tiempo? Las competencias profesionales que le permitan posicionarse en la empresa y en el departamento de auditoría interna. Es también una excelente pregunta, ¿verdad? A mi forma de ver, hay muchas cosas que podemos hacer para posicionarnos como un auditor dentro de la compañía. Pienso que en lo que acaba de suceder va a llamar la atención de la gerencia de la importancia de riesgos y el simple producto de la crisis va a generar más oportunidades. Tal vez en algunas organizaciones los departamentos de auditoría salen un poco más. Tal vez en empresas medianas, tal vez ya se empieza a pensar en, tal vez no un auditor interno, tal vez alguien que sea un experto de controles que nos ayude. Desde un punto de vista profesional, yo pienso que un tema que se está viendo mucho aquí es el tema de análisis de datos, el tema de las ventas online, el tema de análisis de datos es un tema muy requerido. Pienso que con el sistema online todos tenemos acceso a esta información y esta educación. Y también pienso que hay certificaciones también en auditoría que son muy, muy valiosas y que te permiten incluso posicionarte en el departamento de auditoría. Muchas certificaciones que ofrecen el Instituto de Auditores internos a nivel mundial. Esa sería mi recomendación. Gracias, Daniel y David. En honor al tiempo, creo que no sé si ahora puede hacer el cierre, unas palabras de pronto César y luego David. Muy bien, yo quiero agradecer nuevamente y felicitar tanto a David como a Daniel por la excelente perspectiva que nos dan con respecto a cómo deben actuar. Yo creo que a veces en nuestra región, en nuestro país, cuando nos muestran estas cosas las vemos muy lejos y obviamente se habla de un BCP, se habla de estos temas que como decía Daniel, ayudan a preparar. Ahora lo vemos que son tan necesarios como un plan de evacuación, un plan de emergencias, cuando ya tuvimos la experiencia de un terremoto. Yo creo que es un momento de que ustedes como auditores que están liderando las áreas adopten un rol de liderazgo para poder posicionar estos temas, obviamente continuar ese proceso de crecimiento y de esta forma apoyar a las compañías en la toma de decisiones y en el desarrollo de las mismas. Daniel, David, muchísimas gracias por su participación, un aporte excelente que agradecemos desde la UES y desde SI Business School. Listo, César, muchísimas gracias por este tipo de conferencias, este tipo de webinars que se ha organizado. Solo finalizando que les invito a que se inscriban, que sean socios, que sean parte del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Tendrán beneficios extraordinarios, tendrán información de la FLY, del Instituto a nivel mundial. Les invito a visitar nuestro nuevo canal de comunicación que está en Instagram, Auditores Internos de Ecuador. Pedirles disculpas, el tema con Daniel parece que hubo un poco de interferencia, pero consideremos que él está desde Nueva York. Vimos algo en el chat, pero la voluntad está ahí. Esperamos haber cumplido y respondido a los objetivos planteados desde el inicio. Y yo me despido, Daniel, te dejo la palabra para que te puedas despedir, si te puedes acercar un poquito para que se te escuche mejor. Agradecerles a todos ustedes y me despido esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en estos difíciles momentos y de seguro podremos sobresalir adelante trabajando juntos, ponderando valores como la solidaridad. Gracias, David. Muchas gracias también, César, por la invitación.
La verdad es que también soy parte del Instituto de Auditores Internos del capítulo de Nueva York y la verdad pienso que la institución ha hecho un gran trabajo a nivel mundial. Pienso que a comparación de otras profesiones, el tema de auditoría interna es de cierta forma homogéneo a nivel mundial. Lo que es el tema de auditoría es similar en Ecuador, en los Estados Unidos, en Europa. Y la verdad es algo que yo les invito, es el tema de la certificación de auditoría interna que emite el Instituto de Auditores Internos a nivel mundial. Es una certificación realmente muy valiosa y que, si quieren en realidad en algún momento dar un paso al extranjero, que con este tema del trabajo desde la casa va a ser muy probable, les recomiendo a todos que le echen una mirada a esa certificación. Y si tienen un poco más de tiempo, incluso les diría que hagan un ejercicio en LinkedIn. Pueden buscar profesiones de auditoría en Europa, en Estados Unidos, y se van a dar cuenta algo peculiar en todas las posiciones, y es que en todas, absolutamente todas, ponen el CIA como uno de los requerimientos para trabajar. En realidad es algo muy interesante que quería compartir, David. Muchas gracias, y César, muchas gracias nuevamente, y también a todos.